Ahora, a partir de eso, nos preguntamos, Noelia se preguntaba, a ver, esos cambios en los hongos, ¿cómo pueden repercutir en la producción eventual del cultivo? Entonces, para ello, Noelia, también como parte de su tesis, hizo un experimento de invernadero donde hizo crecer muchísimas plantas de soja en 3 situaciones, con suelos inóculos de ambiente natural, de buenas prácticas y de lo que llamamos malas prácticas. Con y sin hongos, es decir, lo hizo crecer con hongos de cada una de esas prácticas y a su vez le sacó los hongos para ver el efecto puntual de los hongos. Y lo que observó básicamente es que los hongos del ambiente natural realmente generaban una diferencia en crecimiento frente a las macetas que no tenían hongos, la de las buenas prácticas también, mientras que esa diversidad de hongos empobrecida en las malas prácticas generaba casi el mismo efecto que no tener los hongos. Visto de otro modo, en las malas prácticas la diversidad está tan afectada que tener o no tener los hongos es lo mismo, mientras que con estas prácticas se mantiene la diversidad de hongos a niveles similares en el ambiente natural y eso implica un mayor crecimiento, una mayor productividad en la soja. En síntesis, estos 2 estudios de Noelia en conjunto nos muestran que los efectos de las prácticas agrícolas sobre la diversidad de hongos pueden repercutir justamente sobre la productividad del sistema. Más allá de que nosotros nos compramos un invernadero, uno puede especular con que evidentemente esto puede afectar la productividad del sistema. Bueno, todo lo que yo les mostré hasta aquí, yo les mostré al principio que la dieta del suelo se divide en varios componentes. Dentro de los componentes de la microflora, les dije que principalmente había bacterias y hongos, yo solamente o casi les hablé de hongos, pero sabemos que el suelo tiene muchísimos organismos más que obviamente por razones de tiempo y como dije antes de conocimiento yo no puedo mostrar, pero nos da una idea de que la complejidad del suelo es mucho más alta de lo que nos imaginamos y que realmente es muy interesante justamente estudiarla en función de los resultados que yo les he mostrado. Para cerrar, y espero haber podido transmitir estas ideas, quisiera decir que evidentemente la diversidad y abundancia de los organismos que viven debajo de la superficie del suelo es muy alta, o al menos más alta de lo que normalmente percibimos. Que esa diversidad afecta a lo que ocurre por encima de la superficie del suelo, que es afectada por los cambios ambientales y que puede llegar a tener importantes impactos ecológicos y económicos. Dicho esto, y antes de cerrar, quisiera decirles, ha sido un poco evidente cuando yo les fui mostrando los distintos resultados, que esto de hacer investigación científica, de generar conocimiento, obviamente es una tarea colectiva donde intervienen muchísimas personas. Yo simplemente acá cogí algunas con las cuales he trabajado estrechamente, pero hay otras que no están incluidas y que sin embargo son los compañeros diarios del laboratorio, pero básicamente quería dejarles esa idea, que todo lo que se muestra, todo lo que es conocimiento científico en la actualidad, lo ha sido en la historia pero con matices, pero en la actualidad es un producto de un trabajo colaborativo de muchísimas personas y es gracias a todas ellas y otras que no están acá que yo pude mostrar los resultados que les mostré. Gracias a todos por venir. No les quedó otra. Pero realmente también está abierto a hacer preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo, por ejemplo, cómo se puede hacer para poner y sacar una plantita para hidratar un poquito más, eso no lo cuente como alguna otra. Si tengo un anuncio de la pausa, ¿puedo hacer una pregunta? No. En términos, en general, hay una estimación del número de especies de hongos
microorgánicos que existen y eventualmente qué predicción se podría hacer de cuántas especies no conocemos. Primero voy a hablar de hongos en general y voy a decir a partir de ahí me puedo situar los micorrízicos. Hongos en general se conocen más o menos unas 100.000 especies, más o menos, y se estiman, lo que pasa es que las estimaciones varían, pero digamos, una de las más aceptadas es que existen 2 millones de especies, aunque hay otras estimaciones que dicen que puede haber 5 y hasta 20 millones. Pero digamos, si uno tiene que poner un título, conocemos 100.000 especies de hongos, pero estimamos que hay unos 2 millones. De ahí, de cuáles son micorrízicos. En cambio, los micorrízicos, por digamos, y en el centro de Argentina, ¿cuántas especies de hongo más o menos puede haber? Ni idea. Pero ¿sabes qué? No, ni idea. Pero voy a dar un ejemplo de un trabajo que se ha realizado o que algunos integrantes de nuestro laboratorio han realizado recientemente. Yo no he participado en ese trabajo, pero tengo idea que uno de sus autores está por acá, ya está Nicolás, donde estudiaron hongos no de aquí, pero sí de las yungas, de la selva de montaña en el noroeste argentino, donde con técnicas muy modernas toman muestras de suelo y mediante técnicas de secuenciamiento masivo del ADN pueden saber más allá de los hongos que se ven, pueden saber todos los hongos que hay en el suelo, representados a través de hifas, de esporas, todo. Y encontraron que más o menos, digamos, a partir de varias muestras, pero 2.000, 3.000 especies, 14.000. Pero no digan el total, yo decía por sitio más o menos. Y sí, bueno, claro, total en todos los 24 sitios sí, Pero digamos, una aproximación. En las selvas del noreste argentino, que son más diversos que otros ecosistemas, 14.000 especies. Perdón que pregunte estas cosas. No, vamos. Pero en general, esta cantidad de especies que están mencionando, ¿son más bien cosmopolitas o son más bien especies restringidas, digamos, a sudamericanas o regionales? Sí, es muy interesante la pregunta. En realidad, hay especies que son en general muy generalistas, como hay plantas, digamos, que están acá, con el diente de hongo, que está en todos lados, digamos, hay especies que son generalistas y hay otras que son muy específicas, digamos, que son endémicas, o que hasta el momento las conocemos exclusivamente para acá. Sí. Y después hay otras que son invasoras, que han venido, supongamos los pinares, que son árboles que no son de acá, ahí encontramos las manitas muscarias, como mostré, o el hongo de pino que se comen, digamos, y son especies que tienen una amplia distribución, pero naturalmente no estarían acá, sino que sencillamente la mano del hombre las ha traído hasta acá, digamos. Sí. Creo que eso quizá lo podría responder mejor el doctor Cabildo. No, pero sí, hay especies, hay especies de plantas que son de la China, muy frecuentes. Acá, por ejemplo, el ligustro o el paraíso, exactamente, que han sido traídos por la mano del hombre. ¿Sí? Que no me mate. Claro. Bueno, hay muchas especies, tanto herbáceas como leñosas, como el paraíso y todo, que han sido traídas por la mano del hombre, sin darse cuenta o adrede, sí, digamos ahí de ambas formas, y algunas de ellas no pasa nada, y las tenemos en el jardín de casa y no se va a ningún lado y queda siempre ahí. Pero hay otras que se entran a expandir. Esos son las que llamamos especies justamente invasoras. Y hay algunas que han sido traídas hace mucho tiempo y se han expandido tanto que casi ni distinguimos son nativas o exóticas. Sencillamente porque ya son muy comunes y sin embargo sabemos que han sido traídas, digamos, de China e inclusive del hemisferio norte de otros lugares, digamos. ¿Sí? Y hay otras que tienen amplia distribución, que fue tan chino como estar acá, pero son las menos. No sé, Javier, si está bien. No, las especies totalmente cosmopolitas son el hombre y algunas más. Y tampoco somos cosmopolitas porque no habitamos la profundidad del océano ni las temporales. Las especies cosmopolitas son pocas. No tengo más, impresentable. No sé si hay más preguntas. La semana que viene,
o sea el 12, tenemos otra charla popular. Quizás alguno de ustedes lo conozca, Franco Mir. Tengo entendido que además de ser una persona que se dedica a la neurociencia, es también un avesado actor. Creo que tiene un grupo de teatro. En particular nos ha prometido una charla con amplia participación de la audiencia. Nos van a mostrar cosas muy lindas. Nos van a hacer trabajar un rato. Así que si se acuerdan, la semana que viene, día miércoles, igual que hoy, 18:30, Franco Mir, tema de exposiciones de neurociencias, para que están reunidos para la fuerza. Y como todo el mundo se tiró para dar su charla en el último mes o penúltimo mes, siguiendo el 19 de noviembre volvemos a tener también una charla popular del doctor Nicolás González, conociendo el cerebro a través de las enfermedades neurodegenerativas. Aquí estamos próximos a tener otras cosas. Vamos a escuchar con mucha atención. Y los que no, se van preparando. Bueno, por hoy, muchas gracias. Muchas gracias.